El día de hoy vamos a hablar sobre dolor torácico. Bien, entonces las personas, bueno, pacientes que vienen al consultorio normalmente, según las estadísticas, aunque bueno, estas estadísticas están basadas en lo que son los pacientes de Estados Unidos, pero para tener una referencia, normalmente vienen por causas gastrointestinales, ¿no? Que es el 42%, como se ve en esta gráfica, seguido por cardiopatía isquémica, que es la falta de suministro de oxígeno y nutrientes a lo que es un área del corazón, normalmente afectando el miocardio. Bueno, seguido de otras patologías como por ejemplo síndrome de pared torácica, pericarditis, pleuritis, y ya veremos más adelante más a fondo de esto. Entonces, lo que son algunas causas cardiopulmonares son algunas que son las más concurrentes, el por qué los pacientes vienen. ¿Qué es una angina antes que nada? Es un tipo de dolor ocasionado por falta de suministro de oxígeno y nutrientes a un área del corazón, como ya mencioné. Entonces, en una isquemia miocárdica se puede dar dos diferentes tipos de angina. Entonces, diferenciando qué es una angina inestable con la estable, ¿cuál es la diferencia en que una angina estable se da cuando nosotros, imaginemos, ¿no? Que nosotros tenemos ahí un dolor torácico, ¿no? Una angina estable. Se da cuando la persona ya está haciendo un esfuerzo, por ejemplo, empieza a correr. En cambio, una angina inestable se da cuando una persona está inclusive en reposo, ¿sí? Mientras que un infarto miocárdico, ya cuando la persona está inclusive a punto de tener un infarto, ese dolor dura más de 30 minutos. Entonces, tomarlo en cuenta porque cuando solamente es una angina, ¿no? Bueno, muy posiblemente en un futuro, inclusive no tan lejano, tenga un infarto miocárdico, pero una angina estable dura de 2 a 10 minutos, mientras que ya está a punto de darse un infarto miocárdico, el dolor dura más de 30 minutos, dura más. Bueno, ¿cómo se siente ese dolor? Este dolor se siente de opresión, pesadez, un dolor quemante o llamado dolor urente. Se ubica claramente detrás del esternón. Algunos pacientes mencionan que se irradia lo que es el cuello, mandíbula, hombros, brazos y en ocasiones el epigastrio, ¿no? Recordar las 9 áreas de lo que es el abdomen. En la auscultación se podría escuchar un cuarto sonido o soplos en el foco mitral, soplos de insuficiencia mitral, ¿no? Con insuficiencia se dice que es una falla lo que es cerrar esa válvula, ¿no? Durante el dolor, un tercer ruido, estertor y isquemia. Bueno, pasando a otra causa, podría ser pericarditis, que es una inflamación en lo que es el pericardio. Pero para aumentar lo que es el vocabulario, ¿qué es un dolor preurítico? Es un dolor agudo, algo que viene así, rápido, punzante o cortante en el pecho que se agrava al respirar profundamente. ¿Bien? Bien, entonces eso es una definición. La pericarditis, entonces, en todo caso que el paciente venga y en realidad tenga pericarditis, ¿cómo puede venir con ese dolor? Puede ser variable. Puede durar horas, inclusive días, no es algo fijo en realidad. El dolor se ubica retroesternal, e inclusive se podría irradiar lo que es la vértice cardíaca, ¿no? Que es un dolor que se irradia un poquito más abajo a la izquierda, aquí, no, y perdón. Bien, entonces siempre al preguntar las preguntas indicadas al paciente, por ejemplo, ¿desde hace cuándo ha comenzado el dolor? ¿Qué tipo de dolor es? Eh, ¿En dónde se ubica el dolor? ¿A dónde se irradia? ¿Cuál es la intensidad? Se presenta con algunos síntomas asociados, como por ejemplo quizás fiebre, que ya veremos adelante, como por ejemplo es la neumonía, que es una infección, si presenta fiebre. Bueno, entonces, ¿y cómo se puede aliviar? ¿Se ha automedicado?
puede aliviarse con la posición sedante, que el paciente dice, sí, yo hace unos días empecé a sentir esto y cuando me siento ya no me duele. Cuando me inclino hacia adelante ya no me duele mucho más. Entonces, o en la auscultación podría escucharse un roce pericárdico, ¿no? Recordar que esto, la pregunta de cómo puede aliviarse, la respuesta solamente nos puede dar el paciente. Nosotros no lo podemos hallar por sí solos, porque no sentimos lo que ellos sienten. Entonces, ahora, hablando de una causa vascular, tenemos a lo que es el síndrome aórtico agudo, que es un dolor de inicio súbito, ¿sí? Rápido, eh, rápido, que no cede. Entonces, es un dolor desgarrante. Como los pacientes no dicen, sí, es un dolor um, urente. No, ellos lo escriben como si se los atravesara un cuchillo por el tórax, por el pecho. Entonces el dolor se presenta en la cara interior del tórax eh, y bueno, a menudo dicen que ese dolor siente que se irradia a la espalda entre los omóplatos. Entonces está asociado a lo que es hipertensión, adenopatías subyacentes o ambas, y en la auscultación se escuchan soplos de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia aórtica, disculpen. Bien, y se observa ausencia de pulsos. ¿Por qué? Porque pierde lo que es la fuerza. Recordad que la sangre del corazón sale por la aorta y de la aorta se va a, bueno, a todos los tejidos del cuerpo, literalmente. Bueno, bueno, excepto, bueno, sí está bien, ¿no? Bueno, excepto, iba a decir excepto el corazón, pero del corazón, las arterias coronarias están asociadas a lo que es la aorta, ¿bien? Entonces, en una insuficiencia de la aorta, se perdería el pulso, ¿sí? Entonces, estas son algunas presentaciones de lo que es el síndrome aórtico agudo. Se podría dar una disección aórtica, que es una disección de lo que es la túnica íntima, un hematoma intramural, que se dice que los vasos vasorum, que son los vasos de los vasos, se rompen y bueno, aquí se forma un hematoma entre las túnicas. Una úlcera penetrante aórtica, una pseudoaneurisma aórtica, ¿no? Que recuerda que la aneurisma se da por lo que es un desgarre de lo que es eh, el tejido de los vasos sanguíneos y la sangre empieza como que a desprenderlo, ¿no? Porque se vuelve algo ya no firme, o sea, ya no como un tubo, sino como una tela, como una bolsa, y se empieza a acoplar al volumen de la sangre. O una lesión traumática aórtica. ¿Bien? Entonces, avanzando, también es una embolia pulmonar, una posible causa de que un paciente venga. Antes que nada, ¿qué es una embolia pulmonar? Es un coágulo de sangre que detiene el flujo sanguíneo porque se presenta en una arteria de los pulmones. ¿Sí? Esa es una embolia pulmonar. Entonces, al afectar los pulmones, ¿qué va a pasar? Eh, bueno, es algo súbito, es un dolor pleurítico, como ya mencioné anteriormente. Se siente una sensación de pesadez en casos de embolia pulmonar masiva. Es a menudo lateral en donde se presenta esa embolia y como mencioné, se presenta, si es que afecta a los pulmones, se presenta lo que es disnea, o sea, falta, o sea, dificultad para respirar, taquicardia, taquipnea eh, e hipotensión. Disnea es dificultad para respirar, una, por ende, la persona quiere respirar, se da lo que son los aumentos de respiraciones por minuto porque intentas respirar adecuadamente. Taquicardia, aumento de frecuencia cardíaca, hipotensión, disminución de, bueno, la presión sanguínea, presión vascular. Entonces, otra causa vascular es la hipertensión pulmonar. La tensión pulmonar, bueno, la presión pulmonar normal, en datos normales de los vasos sanguíneos, bueno, de las arterias pulmonares, es de 14 a 15 miligramos a 16 miligramos por minuto. Cuando lo normal no debería ser los 14 a 16 miligramos. Bueno, no. A ver. Bueno, sí está bien porque
La presión sistólica, según estoy viendo, normal es de 18 a 25 miligramos mercurio, mientras que la diastólica es de 8 a 10 miligramos mercurio. Por lo tanto, la media constaría de unos 12 a 16. Bueno, por ahí, ¿no? Pero acá es 12. Entonces, si es que la presión media de las arterias superaría los 25 miligramos mercurio, se estaría dando un caso de hipertensión pulmonar. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque posiblemente el corazón está aumentado de tamaño y por ende el ventrículo derecho está aumentado, entonces aumenta lo que es la entrega de sangre a las arterias pulmonares, con lo que normalmente reciben, aumentando la presión sanguínea en estos vasos. También se podría dar por arterias y venas obstruidas, ¿no? Venas obstruidas aumentarían la presión en las arterias pulmonares por no seguir el camino, ¿no? Luego de los vasos capilares. Entonces, el dolor puede ser variable, a menudo relacionado con el esfuerzo, eh, porque al dar a una persona pasar por lo que es esfuerzo corporal, aumenta la frecuencia cardíaca por aumento de necesidad de oxígeno y nutrientes a todos los tejidos del cuerpo. Bueno, no a todos en sí, sino normalmente mayormente mayor a los músculos. Eh, y bueno, la sensación, se siente una sensación de presión subesternal, que es debajo del esternón, ¿no? Normalmente lo que es el epigastrio. Se presentan también algunos signos asociados a la disnea, que es la dificultad para respirar, unos signos de aumento de presión venosa, que bueno, eso ya se lo toman las enfermeras. Bueno, una causa pulmonar también podría ser una neumonía, que es una causa infecciosa y disminuye lo que es el espacio eh, adecuado entre los alvéolos normales. Por ejemplo, aquí hacemos una imagen en que los alvéolos acá, en la expiración, los alvéolos siempre están a punto de colapsar, pero por el surfactante no lo hacen. Imagínense que en una neumonía, disminuyendo ese espacio, aumenta la probabilidad de que los alvéolos colapsen, por lo tanto nosotros ya no podamos respirar, el oxígeno no llega a nuestros tejidos y por ende haya necrosis y bueno, empiecen a morir diferentes tejidos y nosotros al final, bueno, moriríamos, ¿no? La pleuritis también puede tener una causa infecciosa, que bueno, aquí es una pleura inflamada y aquí una pleura normal, en un estado normal. La pleura es el tejido conectivo que cubre lo que son los pulmones, ¿no? Se subdivide en lo que es una pleura parietal y una pleura visceral, y entre esas pleuras está ubicado el espacio pleural. Entonces, la definición de un dolor de estas causas es variable. El dolor es pleurítico, que aumenta en lo que es un dolor de esfuerzo. Puede ser unilateral, a menudo localizado, en donde se presenta, por ejemplo, la pleuritis. Se acompaña de dificultad para respirar, disnea, tos, fiebre. La fiebre se da por una infección, como mencioné, porque es la respuesta del cuerpo al aumentar la temperatura corporal para eliminar lo que son las bacterias. Los estertores, bueno, que se escucha en la auscultación, que suena como rozar cabello y en ocasiones roce, ¿no? Por la pleuritis. Otra causa pulmonar también podría ser el neumotórax espontáneo, que bueno, ese sí, de un daño al pulmón en sí, la sangre, no, la sangre, el aire sale y entra en el espacio pleural, ¿no? Aumentando el aire en el espacio pleural, disminuye el tamaño del pulmón, colapsando entonces. ¿Cómo se sentiría ese dolor? Es pleurítico, normalmente lateral, en el lado donde se está siendo colapsado ese pulmón. Es un inicio súbito, ¿no? Por eso se llama neumotórax espontáneo. Se presenta de disnea, ¿no? Claramente hay una dificultad para respirar porque el pulmón está disminuyendo de tamaño. Y bueno, disminución de los ríos respiratorios.
Entonces, esas fueron las causas no pulmonares. Ahora yendo a lo que son las causas... No, esas fueron las causas cardiopulmonares. Y ahora yendo a las causas no cardiopulmonares. Entonces, la causa gastrointestinal del dolor torácico son las causas más frecuentes de lo que en sí los pacientes vienen a los consultorios. Porque normalmente piensan que es un dolor, sí, no, me voy a morir, me va a dar un infarto, pero realmente al final termina siendo una causa gastrointestinal, como por ejemplo un reflujo gastroesofágico, perdón, un reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿por qué se da el reflujo gastroesofágico? Porque el esfínter esofágico inferior se, se mantiene abierto cuando realmente debería estar cerrado, ¿no? Por eso es un esfínter, porque tiene, tiende a contraerse para cerrar un orificio en el cual sale sustancias, ¿no? Por ejemplo, el esfínter anal eh, o el esfínter iliocecal, ¿no? Entonces, el dolor, ¿cómo se sentiría? De 10 a 60 minutos, de 10 minutos a una hora. El dolor se siente ardiente, se siente urente, ¿por qué? Porque el ácido que está en el estómago mientras el esfínter está abierto, pasa lo que es al esófago, ¿no? Y el esófago no está adecuado para recibir ese ácido, por eso se siente ardiente. Subesternal, epigástrico y bueno, empeora con el decúbito postprandial. O sea, empeora cuando te echas después de comer. Y se alivia con antiácidos, ¿no? Con los medicamentos dados, que evita la bomba de protones, ¿no? En las células principales, ¿no? Ahí están las células parietales y las células principales. Parietales, si mal no recuerdo, botaban el factor intrínseco, si mal no recuerdo. Bueno, otra causa es un espasmo esofágico, que son contracciones a lo loco del esófago. Ese dolor normalmente dura de 2 a 30 minutos. Recordar, hacer las preguntas adecuadas a los pacientes ay, para que nos den respuestas que nos ayuden a diferenciar su diagnóstico. Entonces, la sensación se siente sensación de opresión, dolor urente, o sea, ardiente. Retroesternal puede ser similar a la angina. No recordar que aquí está el esófago, ¿no? Y acá está el corazón. Entonces, normalmente los pacientes vienen con temor a que sea una causa cardíaca. Bien, bueno, aquí se muestra ¿no? esa imagen. Entonces, gastro, entonces, enfermedad ulcerosa péptica, ¿qué es? Es una úlcera, es una pérdida de epitelio. Entonces, para saber cómo es que esto pasa, o bueno, cómo es que esto afecta, es una pérdida de sustancia de la mucosa del estómago. Entonces, normalmente cuando una persona dice mucosa, una persona, bueno, yo con una persona me refiero a mí, antes de saberlo, es que yo me imaginaba moco, o sea, me imaginaba como algo, como slime, como algo espeso, básicamente, que se perdía eso. Pero con mucosa es algo más profundo con la histología de lo que son los tejidos, en este caso del estómago. Entonces busqué una imagen para darme a entender. ¿Dónde está? Entonces, básicamente la histología del estómago está dividido en cuatro partes, que es la mucosa, que la mucosa está conformado de lo que es su epitelio y de lo que es la muscular de la mucosa. O sea, la mucosa tiene unas pequeñas fibras musculares, pero así pequeñitas. También está la capa submucosa, la capa muscular externa, ¿ok? Y la capa serosa, que ya es tejido conjuntivo. La capa serosa puede ser o serosa o adventicia, ¿sí? Adventicia es si es que lo cubre, por ejemplo, el peritoneo, ¿no? Claro, o el peritoneo, o no, o sí.
Bien. Oh, perdón, me estoy estirando. Entonces la mucosa está constituido de lo que es tejido, que es capa simple de epitelio cilíndrico, que es seguida por la lámina propia y la muscular de la mucosa. Las células epiteliales forman columnas de células secretoras denominadas glándulas gástricas y estas que forman las fositas gástricas. ¿Sí? Fositas gástricas. Bueno, no sé si se nota. ¿No? Ahí están las glándulas y entre estas están las fositas gástricas que aquí es en donde empiezan a secretar lo suyo, ¿no? Las glándulas gástricas está constituido de tipos de células glándulas exocrinas, que son las células mucosas superficiales, las mucosas del cuello, que secretan mocos, y las células parietales y las principales. Las células parietales producen factor intrínseco que, bueno, recordar primer ciclo, factor intrínseco ayuda en la absorción de vitamina B12. Y bueno, las células parietales también secretan lo que es ácido clorhídrico, ¿no? Que es el alma del ácido en sí de, estomacal. Y bueno, las células principales, bueno, secretan lo que son pepsinógeno y lipasa gástrica, ¿no? Que ayuda en sí lo que en la metabolización, bueno, en la descomposición, bueno, no, ¿cómo decirlo, no? En lo que es ya procesa los alimentos. Entonces, teniendo las previas de esta enfermedad, el dolor se siente de unos 60 minutos a 90 después de los alimentos. El dolor es quemante, se ubica debajo del esternón epigástrico y se alivia con los alimentos. Por eso es que el dolor viene luego de 1 hora después de haber consumido los alimentos. ¿Ok? Ok, 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 ok. A ver. Otra causa gastrointestinal es enfermedades de la vesícula biliar. ¿Ok? El dolor, ¿cómo se presenta? Prolongado, cólico, fugitivo, se ubica en el epigastrio, normalmente en el cuadrante superior derecho, que para esto hay un signo que se llama el signo de Murphy, ¿no? Que es con el dedo índice tocar el espacio subcostal interclavicular, que es acá, y pedirle al paciente que inspire. Si le duele, colecititis, ¿ok? Pero hay otras causas, ¿no? Que dañan lo que es la vesícula biliar, por ejemplo, cálculos biliares. Dios mío, conducto biliar obstruido, bueno, intestino, bueno, bueno, puede aparecer después del consumo de alimentos. Entonces, aquí ya de por sí hallamos diferencias, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de vesícula biliar, el dolor puede aparecer después del consumo de alimentos, mientras que la enfermedad ulcerosa péptica se alivia con alimentos. Ok. Entonces, ¿pero por qué aparece? Disculpen. ¿Pero por qué aparece después de los alimentos? Porque a nosotros comer, la vesícula biliar tiene que trabajar para secretar bilis, pues. Ya, pues. Entonces, ya, bueno, ya finalizando, ¿no? Causa neuromuscular se encuentra la costocondritis, ¿no? Que las personas normalmente lo diferencian diciendo, no, me va a dar un infarto, cuando realmente lo que afecta son las articulaciones eh, de las costillas con el esternón, que es costoesternal, esternal, esternocos. Bueno, el dolor es variable, sin duda es muy doloroso. La ubicación es del esternón en sí. En ocasiones se presentan hinchazón en el área. Entonces se observa, cuando tú lo tocas, duele. Se siente calor en esas articulaciones del esternón con las clavículas, no, perdón, no, con las costillas, perdóname. Entonces, por eso es importante una buena palpación, en exploración física. Recordar,
Eh, ¿Cómo se comenzaba una exploración? Se comenzaba inspección, eh, palpación, percusión y auscultación. ¿Sí? Y bueno, eh, no sé si lo dije, creo. Bueno, es inspección, palpación, percusión, auscultación. Creo que no estaba grabando. Ok, entonces otra causa es la discopatía cervical, que bueno, su inicio es súbito, rápido. El dolor es sordo, puede acompañarse de parestesias, ¿no? Que son hormigueos en ciertas partes del cuerpo. Estos dolores normalmente se presentan en los hombros irradiados a los brazos, ¿no? Porque son nervios, los nervios siguen un camino. Y al bloquear todo este se ve afectado. Entonces puede exacerbarse con los movimientos del cuello. Bien, discopatía cervical. ¿Por qué se dan discopatías cervicales? Por adelgazamiento de los discos, ¿no? Que, que resisten lo que son las vértebras, espolones óseos. Bueno, otra causa es de traumatismo, básicamente, ¿no? En la anamnesis preguntar, ¿ha tenido algún accidente últimamente? Quizás se ha caído, quizás, no sé, estuvo manejando y tuvo un pequeño choque, no pensó que le iba a afectar, pero quizás sí ha tenido alguna lesión. No siempre preguntar y preguntar y preguntar. Por eso una buena anamnesis es el 80% de todo. Entonces, por lo general, constante el dolor. Es un dolor sordo. En el área de la lesión, sin duda, producido por el movimiento de la palpación. Por ejemplo, aquí se puede observar esta lesión. Miren esta vértebra, como está rota acá, y aquí le sigue luego. Y la persona, L significa left, que es izquierda. La persona pensó que no pasó nada con su accidente, ¿no? Pero empieza a dolerle más y más, y luego en el hospital viene, le hacen una radiografía y se observa eso. Operación. Entonces, o producido por el movimiento de la palpación. Otra causa neuromuscular es del herpes zóster, que recordar cómo es su acción. Está en la piel, entra, llega a los nervios, de los nervios va al ganglio dorsal y del ganglio dorsal eh, luego se irradia lo que es el dermatoma. No, y miren, sigue este camino. Se presentan lo que son vesículas. Entonces, ¿cómo es el dolor? Prolongado, agudo, quemante a lo largo del dermatoma y lesión vesicular en el área del dolor. ¿Ven? Bien. Derivación a dermatología. Entonces, por último, es una causa psicológica. Causa psicológica. No sé si alguna vez ustedes han sentido esto, espero que no, pero están en una situación en donde una persona les dice algo o, o inclusive, no sé, un fallecimiento de un familiar, pero literalmente les duele el pecho. O sea, les duele, lo sienten una posición retroesternal, pero les duele un montón, un montón. No sé si lo ha sentido, pero obviamente eso no es que... Bueno, excepciones, ¿no? Quizás tengan un historial de infarto cardíaco, pero eso no quiere decir que tengas a punto de dar un infarto, ¿no? Bueno, excepto en personas mayores. Entonces es un trastorno emocional o psiquiátrico. El dolor es variable, puede ser súbito o prolongado. Se siente una opresión, dificultad para respirar, disnea, con sensación de pánico o muerte inminente. Pucha, no, muerte inminente ya eso no es sentido, ¿no? Pero eso debe ser, wow, por muerte de un familiar demasiado cercano. Factores situacionales que pueden precipitar los síntomas, antecedentes de ataques de pánico o depresión. Perdón, aquí me olvidé la N. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Recordar
Una buena anamnesis puede hacer que el diagnóstico sea más fácil de descifrar. Una buena evaluación física, como mencioné, inspección, palpación, percusión, auscultación. Si es que es un problema cardíaco, escuchar bien a lo que es la auscultación y de dónde viene ese dolor, ¿no? Quizás posiblemente se observa una pequeña inflamación en el área y al final podría ser una osteocondritis, cuando la persona se muere de miedo que piensa que le va a dar un infarto. Bien, hacer los exámenes respectivos y eso sería todo. Muchas gracias.